que no les conocía de nada. Claro, en cuanto este amigo se fue al lago, le explicaron que tenía que ser el conductor de un secuestro. To my girl, if it happened to my girl, I would just kill the guy who did this. You know, we have a dignity in our country. Hola a todos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Lethal Crisis. Yo soy Rubén Díez y sigo viajando por Kirguistán. Estamos en el segundo vídeo de esta aventura con el destino secreto ya desvelado. Sigo por supuesto con Íñigo por aquí, así que aprovecho para decir que os dejo su canal en la descripción porque es nuevo. Pues el último vídeo, el de Islandia. El de Islandia, sí, echadle un vistazo, yo creo que os va a gustar mucho. Os animo a verlo y si os gusta pues suscribiros porque nos hace bastante falta. Acabamos de empezar con el canal. Y además salgo yo por algunos de esos vídeos, así que sin duda pasaos, lo dejo en la descripción como digo. El caso es que como digo hemos vuelto a Bishkek, que es la capital del país, y esto es porque tenemos una misión. A lo largo del país se habla solo dos idiomas, que son el ruso y el kirguís, y realmente encontrar a gente que hable inglés aunque sea es muy complicado. Así que venid, dejadme que os cuente. Antes de nada quiero decir que esto impacta muchísimo cuando estás viajando por el país, porque aquí la gente a primera vista es súper simpática y además te tratan súper bien, son súper acogedores. Pero bueno, os quiero hablar de una de las tradiciones que forma parte de esta cultura, de la cultura de este país. Os vengo a hablar del rapto de la novia o el matrimonio por secuestro. Como el propio nombre indica, es una práctica en la que un hombre secuestra a una mujer para casarse con ella. Quiero decir que apoyéis mucho este vídeo, no solo para que haga más reportajes como este por el mundo, sino para que sirva como una denuncia social a nivel mundial para esta práctica, para esta tradición. No ocurre solo en este país, sino que ocurre también en Kazajistán, Uzbekistán, Chechenia, algunas tribus amazónicas, pero es que en concreto aquí en Kirguistán es alucinante porque se calcula que aproximadamente la mitad de los matrimonios que hay en este país son por secuestro. En concreto en este país esta práctica se llama alakachú, que traducido literalmente al español significa coger y volar. En resumidas cuentas es lo que digo, un hombre que acompañado de sus familiares o de sus amigos sale a la calle en busca de su mujer. En la antigüedad esto se hacía en caballo, pero actualmente hoy lógicamente se hace en coche. Como ya conté en el anterior vídeo, este país perteneció a la URSS y antes a Rusia. Durante todo este tiempo esta práctica fue prohibida, pero actualmente siendo un país libre se ha incrementado de una forma brutal estas prácticas y además puede ocurrir en plena ciudad porque legalmente está prohibido y no está bien visto, pero la gente no hace nada, no ayudan a la mujer. De hecho, una vez que la mujer es secuestrada está mal visto que esta mujer se niegue. Es alucinante. Vale, os describo el proceso tras el secuestro. La mujer es llevada a casa de la familia del hombre, entonces ahí los familiares tienen que convencerla de que se quede. A veces la pueden secuestrar durante días para que se haga más vulnerable, pueden usar la violencia, incluso amenazas. Es más, incluso la familia de la mujer a veces la presiona si cree que ese matrimonio puede ser beneficioso para la familia. La mayoría de las mujeres acaba aceptando, aunque hay algunas que acaban negándose y yéndose. Lo que ocurre es que muchas de estas mujeres son violadas en esas noches y de hecho en este país solo con que pase una noche fuera de casa de los padres ya se pone en cuestión su virginidad, y con esa pérdida de la dignidad de la mujer es muy difícil que vuelva a conseguir algún hombre a lo largo de su vida, así que muchas o algunas acaban por suicidarse. No obstante, muy pocos hombres son juzgados, para empezar porque casi ninguna mujer denuncia, ni siquiera las que consiguen huir, y además porque en la ciudad hay justicia, pero en muchos pueblos ni siquiera es el país el que decide, sino que hay como consejos de ancianos que además apoyan esas prácticas. También imaginaréis, al igual que imaginaba yo, que esto solo ocurre con las chicas locales, con las chicas kirguisas, pero no es así. En 2007 la embajada estadounidense afirmó que dos chicas estadounidenses habían sido raptadas para un casamiento. Encontrar información al respecto no es muy fácil y todo esto que os he contado lo he conseguido básicamente en internet. Quiero averiguar más al respecto, sobre todo para contároslo, para que sepáis, para que esto se conozca, porque yo no tenía ni idea sobre esto, pero no sabemos cómo van a reaccionar. Como veis es un tema peliagudo, es un tema que no sé si va a sentar bien que preguntemos, no sabemos si preguntar mejor a las mujeres, no sabemos si preguntar mejor a los hombres. Muchos se escudan en que directamente es su tradición y por eso no lo van a dejar de hacer, pero bueno, como digo, vamos a intentar conseguir testimonios, vamos a intentar que gente nos hable de esto, nos lo cuente, acompañarme en esta aventura y a ver en qué nos depara todo esto. Bueno, llevamos el día entero conduciendo para llegar hasta aquí, ha sido un recorrido largo y ahora que anochece nos vamos a ir al hotel donde me alojé hace unos días
lo lleva unos rusos y creo que nos lo pueden explicar bastante bien. Sí, realmente los rusos siguen siendo locales, es decir, son personas, son gente nacida aquí en este país, y es que, como contaba en el anterior vídeo, casi el 10% de la población son rusos debido a su cercanía, ya que formo parte de la URSS, como ya sabéis. Además, como dice Íñigo, ya les conoce y hablan inglés y esperamos que nos puedan ayudar. Bueno amigos, como decíamos, hemos proseguido con la investigación, pero la cosa parece complicada. Hemos conseguido de primeras hablar con un kirguiso, con un local, porque nos ha parado en un bar, porque resulta que él había estado en España, había sido jugador de fútbol del Zaragoza, ha sido simpático, ha sido amable, pero realmente en cuanto le hemos sacado el tema de los secuestros, de los raptos, se le ha cambiado la cara, se le ha quitado un poco la sonrisa y nos ha cambiado de tema súper rápido. Hemos podido hablar también con este chico ruso, con este joven ruso, y dice que ha nacido aquí, pero él no sabe mucho al respecto, solo lo que podemos encontrar en internet. Actualmente no está muy bien visto, pero que hay chicas que lo aceptan simplemente por ser una tradición. De todas formas, sí que hay una buena noticia, y es que es realmente emocionante de cara a la investigación, y es que nos ha dicho este chico que conoce a una chica que fue raptada, que fue secuestrada, y que tal vez nos pueda conseguir una entrevista con ella y que ella nos cuente cómo fue. Eso sería realmente increíble. Actualmente es ya tarde, hemos hecho todo lo que hemos podido en el día de hoy, y mañana por la mañana seguimos la ruta, nos vamos de Bishkek, de la capital, así que veremos lo que podemos hacer. Pero por ahora, buenas noches. Buenos días por la mañana amigos, nos despedimos de Bishkek, aunque dentro de 5 días volveremos aquí a la capital. Vamos a hacer una ruta por una zona bastante rural. Esto puede ser bueno porque vamos a encontrar a verdaderos locales, gente de pueblo, gente que va a nacer y morir aquí, gente que va a estar mucho más arraigada a esta cultura, a estas tradiciones. Y la parte mala es que probablemente nadie hable inglés, solo hablarán ruso y kirguís, y ninguno de nosotros controlamos esos idiomas. Pero bueno, como digo, continúa la ruta. Y bueno amigos, tras muchísimas horas de coche, pasar por desfiladeros increíbles, túneles soviéticos de kilómetros, estamos en unas zonas verdes increíbles. Y es que este país es conocido también como la Suiza asiática, la Suiza de Asia Central. Por ahora os quiero contar una cosa, os quiero recalcar una cosa que tiene que ver con el rapto de las mujeres también. Aunque es algo que ya conté ayer, lo quiero recalcar, pero es muy difícil de explicar, no quiero que me malentendáis. Por ahora solo habéis oído que los hombres raptan mujeres para casarse con ellas, que puede haber incluso violaciones. Y si sabes solo eso, podrías pensar que las mujeres casi no pueden salir a la calle solas, y que sobre todo se las ve infelices, que no sonríen, que no tiene derechos. Pero en este país, aunque ocurra lo de los raptos, es completamente al contrario. Es una contradicción enorme que todavía no llego a entender, no llego a comprender. No solo en el aspecto de que los hombres sean muy amables con nosotros y también lo sean con las mujeres en la calle, sino que ves, por ejemplo, haciendo autostop a mujeres en mitad de la carretera. Cuando un camarero te trae la cuenta, se lo trae a la mujer. También se ve mujeres divirtiéndose por la calle, juntas, jugando, riendo, simpáticas. Cuando vienes aquí y vives, ves, presencias todo esto que estoy contando de cómo funciona aquí la sociedad, extraña muchísimo esto de los raptos, pero realmente ocurre y se les ve increíblemente felices por la calle. Como digo, hay algo que no sé o algo que no llego a entender por ahora. Very well. It was good. Where did you went? Yeah, we went to the lake and it was very beautiful. Yeah. I have a small question to pose. Could you maybe just come for a second? It's a small question that I have to ask you. Yes, you can ask here also. Yeah, okay. Well, it's just my friend, he's doing a video about Kirguistán. Like a documentary. It's a documentary. Yeah. And there's one thing that he's showing. It's about the marriages in Kirguistán. Mm-hmm. And he wanted to ask some local about this thing they do sometimes to take women before the marriage.
like this kind of kidnapping. So I don't know if maybe it would be possible that you can explain us something about that. Yeah, my English is not perfect. Yes, I understand very well your question, but I cannot explain it all in my mind. Yeah. If I'm not mistaken, you guys would like to make a video about bride kidnapping in Kirguistán. Yes, exactly. And yes. what is the purpose of the video? To show the reality about it. Yeah, because we understand that it's a cultural thing about Kirguistán, and we just want to show the truth about it. Okay, yeah. The question is not simple to answer in the first place, yeah? And maybe I understand, yeah. The reaction to bride kidnapping in Kirguistán, I mean, you have to understand the reaction is not like one, it's like on a spectrum, nah? Yeah. And I am quite on the left spectrum where I am totally against it, and there are people who are actually for it, because again, it really depends on who you ask. And I mean, there are quite a lot of feminists in the country. There are also quite a lot of people who think that it's normal. I mean, for them, for some people, it's just a way of life. Yeah, and Sorry, what you want to understand? Well, like the thing is, because she's opinion is different, mine also. Exactly. We are siblings, no? That's the thing. It might have a dark side of the story, and it might have a good part of it. So it's just showing that not everything is bad and not everything is right. Both visions Vale, ha sido realmente una pasada. No esperábamos que en un lugar como este supieran inglés, tan buen inglés, y además que nos lo quisieran contar. Queremos recalcar antes de nada que vamos a contar lo que nos han contado, que no vamos a contar nuestra opinión. O sea, estos son datos tal cual nos los han contado tanto él como ella, que por cierto eran hermanos, y ha venido perfecto porque la opinión de la chica, de la hermana, era completamente en contra de estos secuestros, de estos raptos, y él no nos ha dicho, no nos ha mostrado su convicción de que estaba bien, pero lo ponía como en duda, como intentando crear la duda de si estaba bien o no. Sí, él veía la parte bonita de la tradición y intenta explicárnosla, porque depende mucho de cómo se haga este tipo de secuestro, pues en lo que pueda desembocar. Nos han contado cosas increíbles, como que una vez a él, al hermano, le llamaron y le dijeron que vaya al lago donde hemos estado antes, que le estaban esperando en un coche 4 personas. Claro, en cuanto este amigo se fue al lago, le explicaron que tenía que ser el conductor de un secuestro. Entonces, bueno, pues él les preguntó pues cuánto querían ofrecerle para secuestrar a esta mujer, porque supuesto, una pena de cárcel, y él correría el riesgo por un precio, y le dijeron que es que la chica estaba ya esperando, que la chica estaba de acuerdo con el secuestro. Cuando un hombre secuestra a una mujer, la lleva para su casa, y entonces las chicas de la casa, las mujeres de la familia, la intentan convencer de que se quede, que eso es lo que podéis encontrar en internet. Pero no solo eso, sino que los hombres de la familia van a casa de la familia de la chica para convencer a los padres, porque realmente quienes tienen la última palabra respecto a si se casan o no, son los padres de la chica. No solo eso, sino que para conseguirlo lo que hacen es llevar todo tipo de ofrendas. Entonces pues llevan desde dinero hasta ganado. Nos han intentado contar todas las versiones, que hay muchos estilos, que es diferente en la ciudad que en el pueblo. Nos han dado ellos mismos una versión súper global, una idea súper global, y eso ha estado increíble, ha estado muy bien. Incluso siendo ella feminista, que se veía que estaba, pues era contraria a esta tradición y por ella la eliminaría, de alguna forma era capaz de hablar, tener una discusión con su hermano y hablarlo abiertamente. Y ha sido una cosa que ha sido increíble, o sea, esto me ha impactado mucho. Le hemos preguntado que qué ocurre si raptan a una chica, y resulta que la chica tiene novio, y de repente es el hermano el que ha comenzado con la respuesta diciéndonos que bueno, el novio no tiene nada que ver, y nos ha puesto el ejemplo con su hermana. Dice, si por ejemplo cualquier día vienen aquí y secuestran a mi hermana, y después viene su novio preguntando que dónde está, que quién ha sido, que la quiere rescatar, como que él mismo le diría al novio en plan, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para venir aquí? Tu relación está muy bien y entiendo que la quieras, pero tú no me aseguras que te vayas a casar con ella y que vayáis a tener una vida juntos. Entonces es como, tú que eres el novio no puedes decidir por mí, que soy el hermano. Y entonces ella le ha dicho, ella ha contestado, bueno, tú tampoco tendrías poder para decidir sobre lo que yo quiero, ¿no? Mañana vamos a llegar a Os, que como digo es la segunda ciudad más grande del país, y en ciudad pues seguiremos intentando buscar puntos de vista. Y bueno amigos, ¿qué tal? Finalmente la dueña de nuestro hotel sí que sabía inglés, pero pasamos de preguntar, tuvimos un problema en ese lugar, había insectos en las habitaciones, gusanos en el baño. And you can include the
You can include the breakfast tomorrow? No. Así que decidimos no hablar ni siquiera con ella sobre este tema. Ayer mismo pasamos por unas montañas nevadas, una ruta en coche de 15 horas, una barbaridad. Y el caso es que ahora estamos en un pueblo llamado Kochkor y ayer por la noche llegamos tarde de madrugada prácticamente, pero comprobamos que el dueño sabía inglés. Así que vamos a buscarle y preguntarle sobre este tema de los raptos. Bueno, voy a pegarle un toque a ese tío a ver si aparece por aquí. Sorry? 5 minutes, okay? 5 minutes, okay, 5 minutes. He wants to know something about the tradition of the kidnapping tradition, if you can explain something, what Kyrgyz people think about it, and if you have maybe something to say. Tradition, yes? Yeah. National tradition. You know, kidnapping woman, when one man wants to marry a woman, and he takes her maybe in the car, and then the woman, so... The yurta? No. Yo creo que se no habla muy bien. Bueno, como veis es que es realmente complicado hablar de estos temas con los locales. Puede que sepan inglés, el vocabulario en inglés para alquilar una habitación o para decirte dónde hay un restaurante, pero no para contarte cosas sobre el woman kidnapping, o sea, sobre el secuestro, el rapto de estas mujeres. Hemos preguntado en un montón de bares de carretera, de zonas rurales, y solo tuvimos suerte esa vez con los dos hermanos. No obstante, ahora mismo salimos ya desde Kochkor hacia Bishkek, la capital de nuevo. Hemos completado una ruta enorme por el país en busca de información también. Nos volveremos a ver con este chico ruso, así que probaremos suerte por última vez y conseguir saber un poco más tal vez. Vale amigos, ya estamos en Bishkek y tengo malas y buenas noticias. Va primero con las malas. Finalmente hemos vuelto a hablar con nuestro amigo ruso, con el dueño de este hotel, y no hemos podido contactar siquiera con la chica que fue raptada. El caso es que tenían el número de esa chica porque hizo aquí una entrevista de trabajo para ser la recepcionista, pero parece que ha cambiado de número, así que no hemos conseguido dar con ella. Y la buena noticia es que hay un nuevo recepcionista que sí que sabe inglés, que es kirguiso y que está completamente abierto a que le hagamos una entrevista. Así que vamos allá. If we will look to our back in the day, like 5 or 6 centuries ago, not like, or 2 or 3 centuries ago, we will notice that we don't have this kind of tradition. Like it's not even a tradition from our history. Like it's just came up or maybe in last century, 20th century, but this kind of kidnapping, it wasn't the part of the culture of Kyrgyz people back in the day. Last 50 years or 40 years or 30 years, kidnapping happening a lot, and just my personal observation is just disgusting. In every culture we have some disgusting things that they have, like in Arabs before the prophethood they used to bury their girls alive, like because they think it was to have a girl, it was for them it was humiliating. For instance, if my girl, please God save us from this stuff, if my girl was if it happened to my girl, I would just kill the guy who did this. You know, we have a dignity in our country. Yeah. Some parents, they call to police, but police will bribe. You know, they will bribe the police and they will bribe the family even. We had a law that if a girl is kidnapped, they will a penalty for 3 years in jail. Yeah. But you know, somehow the guilty one is trying to bribe and give a compensation, so not to go into jail. So they have this kind of crazy things. Even in Bishkek we don't have much, but in villages we do have this kind of crazy things that happening. Do you think it's the country is evolving in that sense and it's getting rid of this tradition? Yes, I think 5 or 6 years ago the percentage of this kidnapping was 80% of marriages was kidnapped by kidnapping. 80%. 80% in 2008, I guess. But now it's like 25 or 20%. Okay. It's less. We have a physical burying, like Arabs used to physically bury their girls, but we have now in our culture we are burying our girls' souls. Thank you so much. Thank you. It's incredible for my video, so thank you so much.
Y bueno amigos, concluimos la historia con esto, espero que os haya gustado, ha sido increíble para mí viajar por todo el país con esta investigación, con este reportaje como propósito. Espero que os haya encantado como digo y que lo apoyéis muchísimo si queréis que trabaje en más cosas como esta. Dejadme un like y un comentario para que yo me entere y vuestra opinión al respecto de todo esto por supuesto. Y hasta la próxima amigos.